97.7. Las 6:32 de la mañana llegó Edwin Rivera Manso. El segmento se llama Lleva tu vida a otro nivel. Buenos días, Edwin. Oye, buenos días. Qué bueno, ¿verdad? Venía escuchando el programa y a veces uno dice las temáticas de que uno se pregunta de qué quiero hablar y de repente hoy estoy mirando que el tema que quiero compartir está muy ligado a esos temas de sobremesa, de las preocupaciones, ¿verdad? Que decía nuestro amigo Juan Carlos, del tiempo, de, ¿verdad? El tema que no me voy a perder de camino cuando vaya viendo, ¿verdad? El tema de la pastora atea, ¿no? Y yo quiero hablar hoy, líder, ¿con qué estás comprometido? Y es la siguiente anécdota. Hace algunos años, quizá algunos 8, 9, hasta 10 años, el doctor Lucas Leis publicó un libro que se llamaba El mejor líder de la historia. Óigame, en ese momento yo estaba bien activo trabajando en la organización de especialidades juveniles, porque Lucas marcó quizás mi vida personal en torno a cómo hacer ministerio para jóvenes. Y cuando lo conocí, viajando por Latinoamérica, enseñando, dije, lo que este señor hace es lo que yo creo que necesitamos. Y luego empezamos a participar de la filosofía de especialidades juveniles, el hacer ronda desde el saque en Puerto Rico y en su equipo internacional. Y en una de sus tareas de asignación, él decide escribir un tema o un libro acerca de Cristo. Pero para hacer eso, decide tomar un tiempo y trasladarse a Israel. Para yo lo veí como una oportunidad de impregnarse, ir con esta asignación a tener un tiempo de impregnarse de esa vida de Cristo para poder escribir. Y todos los que hemos ido a Israel sabemos que uno, ¿verdad? Tu vida de estudio bíblico, y esto no lo digo en onda panfletera o marketinera, ¿no? De vender viaje, es que tu vida de estudio bíblico va a ser antes de tu ir y después de tu ir. Porque hay cosas que usted y yo tenemos y que vivimos o que vemos de la escritura, pero que están ciertamente como etéreas. Pues Jesús salió de aquí, se fue para allá, hizo este milagro, caminó sobre las aguas. Y pues nosotros no tenemos problemas a la luz de la fe de creerlo. Pero ciertamente está como en un plano etéreo, o sea, está allí. Pero cuando tú vas a Tierra Santa, hay lugares que no admiten el más o menos, o el yo no sé, o el pudo haber sido. Hay algunos sitios como cuando usted va a Capernaum. En Capernaum, aquel pueblo antiguo, ciudad, no podían haber 50 sinagogas, 20, ni 30, ni 5. Posiblemente la sinagoga de las ruinas que queda conservada hoy fue la sinagoga del pueblo. Fue el lugar donde esta historia, donde decía, y vino uno corriendo a principal en la sinagoga y se postró delante de Jesús, saliendo Jesús para que fuera a su casa. Y mientras iba de camino, la mujer del flujo de sangre que le inserta. O sea, ese tipo de historia ya no necesitamos, tiene una localización. Y si tiene una localización, sucedió. ¿Por qué sobre en Capernaum? Porque está la iglesia de Pedro, la iglesia construida en este lugar. Porque los peregrinos mantuvieron la memoria y los cristianos sobre la casa principal de cualquier villa. Por eso sabían que era la de Pedro. O sea, ese tipo de cosas ya no admite que dónde fue, no, es que fue aquí. Entonces yo creo que Lucas fue en esa dirección de buscar ese tipo de certeza. Y le preguntaron a alguien en ese proceso de reflexión, ¿por qué escribir otro libro en torno a Cristo? ¿Por qué escribir otro libro en torno a Cristo? Y yo creo que la iglesia necesita volver a profundizar en torno a Cristo. Yo creo que necesitamos volver a tomarnos en serio la figura de Cristo. Inclusive hay autores como, hay un libro que se llama Jesus Manifesto, que comienza a decir la preocupación que tiene, que quizás de los libros bestseller cristianos, cuántos de ellos tratan acerca de Cristo. Si no estamos sustituyendo pues la psicología, la motivación, la justicia social como la enseñanza del púlpito. Entonces, Lucas Leis, en esa reflexión que está en Israel, y le hacen la pregunta, ven acá, ¿por qué tú estás aquí para escribir otro libro de Cristo? Y él responde esto en la introducción de su libro, El mejor líder de la historia, que obviamente ¿de quién está hablando? De Jesús. Y él dice lo siguiente, porque estoy deslumbrado con Jesús. Soy cristiano en un sentido bíblico. Es decir, he nacido en Cristo y Cristo es mi Señor. Y así, mientras vivo en Él, estoy comprometido a vivir por Él, y este libro es solo otra expresión externa de esa convicción interna. Yo voy a
a detenerme un momentito a mirar estas frases porque hay un montón de frases aquí. Uno, él dice, porque estoy deslumbrado con Jesús. Miren, Juan, yo estoy ahora posiblemente en un proceso estudiando académicamente los evangelios. O sea, ya no estamos leyendo el texto solamente como para nutrirnos espiritualmente, sino mirar la composición de todo esto. Y los cristianos, Cristo no mandó a sus discípulos a escribir, pero la iglesia tiene la tarea, ¿verdad? Estos hombres o estas comunidades que redactan estos documentos hacen una cosa magistral. O sea, tienen que presentar a Jesús porque no quieren que su memoria se muera, porque sus historias han hecho algo. Hay algo que los académicos empiezan a reconocer, y aunque tenemos una hostilidad de cierto sector contra la figura de Jesús, hay otros como W.E. Lockey, que es un profesor de historia, de filosofía y en el área de moralidad y ética. Y él escribe un libro que se llama History of European Morals, o la historia de la moralidad en Europa, pensando en el tema ético de la moralidad. Y en el año 69 él dice: los 3 cortos años de Cristo sobre la faz de la tierra han hecho más por regenerar la condición del ser humano que cualquier otra historia, que todas las filosofías teóricos del mundo europeo. Hay algo que esas colecciones de Cristo, esas biografías tienen de su historia, que han hecho, que logran que el cambio en la vida de las personas que se expone a su literatura, a su ejemplo y sus palabras. Y todavía yo tengo que decir que yo estoy deslumbrado con Jesús. Lo considero el mejor líder de la historia. O sea, yo veo sus respuestas compasivas. Creo que sigue siendo un imán atrayente. Mientras posiblemente gente dice que la iglesia declina, la figura de Jesús sigue deslumbrándonos. Así que yo voy a afirmar esta mañana lo que dice Lucas: estoy deslumbrado con Jesús. Yo quiero seguir hablando de Jesús y estoy comprometido con Jesús porque soy cristiano en un sentido bíblico. Y eso hay que recuperarlo. Fíjense que lo que yo creo que de alguna manera alguna gente está trabajando hoy en día, o la crítica que podríamos hacerles, es que somos cristianos, pero yo diría demasiado experienciales, demasiado epidérmicos, o sea, demasiado para pelo, ¿no? Movido por las emociones nada más. Entonces yo creo que tenemos un gran grupo de gente que se mueve a la iglesia o que gravita su fe alrededor de la experiencia. Pero la experiencia está hoy o mañana. La convicción es lo que queda. Entonces yo creo que hay que construir un cristianismo bíblico, o sea, que nuestras determinaciones, o sea, hay gente que no importa lo que pase, sabe que su vida ya no hay marcha atrás. O sea, a mí me pueden botar de una iglesia, pero como alguien dice, entro por la ventana, o sea, esto no va a movernos porque literalmente estamos anclados en convicciones bíblicas profundas. Sí. Y Lucas dice, necesitamos estar comprometidos con Cristo y con Cristo bíblico. Otra es la frase que dice, es decir, yo he nacido en Cristo y Cristo es mi Señor. Esa frase a mí me interesa mucho porque a nivel histórico, cuando uno mira el inicio del cristianismo, posiblemente, ¿verdad?, en esos primeros siglos, una de las cosas que a los cristianos les pasó es haberse tenido que definir acerca de qué creían. Fíjate que Roma tenía lo que ellos llamaban la Pax Romana. Roma era bien tolerante respecto a los cultos y a lo que usted rindiera adoración. El problema de Roma no es que la gente creyera en Jesús. El problema es que creyeras en Jesús exclusivamente. Cuando a los Césares le da este asunto de, ¿verdad?, como una estrategia, yo diría, imperialista, de trabajar con el aglutinar al imperio, los Césares, comenzando con Augusto César, reclaman la divinidad del emperador para sí. Roma siempre había pensado que hay una divinidad, pero lo que hace César es agarrar el concepto de la divinidad, achacarlo al hombre y crear una dinastía de gente conectada con Dios. Dios y yo somos el imperio. Dios y yo somos la realidad. El Estado religioso y político se reúnen en una misma persona, el emperador. Así que cuando la gente dice Kaiser y se declara Pontifex Máximo, o sea, ¿de dónde viene la palabra de Pontífice Máximo? De ahí. La cabeza del imperio soy yo y soy Dios también. Entonces la experiencia era Kaiser Kurios o César es Dios. La palabra Señor, Kurios en griego, significa Señor, pero no es como don o Señor. Don aquí. La palabra es Señor como Dios, uno que domina sobre todo lo que es suyo. Domino en latín. Era una palabra atribuida a Dios. Por eso los cristianos y los judíos
no podían decir esa frase. No podían ir a la juramentación, a jurar la fidelidad imperio declarando que César es Dios. Porque la palabra curios es la palabra dedicada a quién en griego, a Cristo, ¿verdad? Lo que dice Pablo cuando usted empieza a mirar la escritura, un solo Dios, una sola fe, un solo Señor, esa palabra. Cuando dice en Filipenses, hubo el sentir como en Cristo, el que se despojó a ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, el Señor lo despojó a lo sumo, pero lo ha declarado Señor. Esa palabra es curiosa. Entonces, yo creo que Lucas nos está volviendo a decir con qué estamos comprometidos. Yo vivo por Cristo y Cristo es mi Señor. Y yo creo que las circunstancias que estamos viviendo nos van a hacer cada vez más reflexionar quién es el Señor de tu vida. O sea, a nivel de que como Roma, el problema de nuestra sociedad igual no es que necesariamente usted adore a algo, porque hay gente que no tiene problemas con que usted adore a un perro salchicha. Y a que lo pongas en el escritorio de tu trabajo y le llames Salchi y nadie se va a meter contigo. No, ese es Salchi, hay que respetar la divinidad del hombre porque estamos aquí. Ahora, hasta que usted no abra una Biblia, en el Salmo 23 o en Juan 3:16, o hasta que usted no ponga un retrato de Jesús y diga, Dios, creo en Dios Todopoderoso, hasta ahí. Sí. Ahí se acabó la tolerancia, ahí se acabó eso, porque eso es imposición religiosa. Pero tú puedes tener un perro salchicha y ser Salchi, nadie se puede meter con Salchi porque es tu Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, los cristianos tuvieron que enfrentar esa determinación. Ser cristiano era tomar una determinación de compromiso, era marcarse a muerte. Sí. O sea, esta experiencia, cuando usted vaya, usted ve ese símbolo del Ixus, que es el símbolo del pescado, ¿no? Ixus es una palabra, ¿verdad? Ixtus es la palabra para pescado, para pez. Y los cristianos hacen como un acrónimo llamado Ixus, I-X-O-U-S-O-Z, Theos, y eran las palabras Jesús Christos Huius Soter, o Jesucristo Dios Salvador. Y de ahí sale, ¿verdad? Inclusive del Ixtus la pronunciación, del Ixus del nombre y de la forma en que tienen las letras griegas, será el símbolo de que los cristianos utilizan como el pescadito para identificarse. Algunas historias, tal vez un poco legendarias, podrían decir que la gente marcaba con este símbolo donde se podían reunir, donde había una comunidad cristiana, inclusive en diálogos, si la gente podía trazar el pescadito y estamos hablando, yo pudiera tal vez darte más detalles, dónde nos reunimos, o el asunto de las catacumbas, cómo lograr la simbología para saber dónde nos reunimos. O sea, ese método de resistencia, esa clase de pasión, es lo que tú te marcabas a muerte cuando decías que Cristo era tu Señor, sobre todo en etapas de persecución. Por ejemplo, en el año, quizás posiblemente en el año 90, con la dinastía de los hijos de Tito, ¿verdad? Quizás Tito, Domiciano y su papá, Vespasiano, la dinastía de los Vespasianos, ellos, ¿verdad? 3 emperadores, quizás Domiciano tomó bien en serio el culto del emperador. Ahí se da la persecución de Juan, del Apocalipsis, de dónde surge, pero también en el 60, Nerón toma muy en serio la divinidad del emperador, un megalómano increíble. Bajo Nerón se muere Pedro y bajo Nerón muere Pablo. Un tiempo de persecución muy fuerte. O sea, y obviamente hasta el 313, que es el edicto de tolerancia, hay una serie de persecuciones sistemáticas contra el cristianismo donde hay testimonios heroicos. Por ejemplo, Nerón en algún momento dado toma la experiencia de quemar cristianos y usarlos en las plazas como antorcha. Wow. Entonces, ese sentido, decir Cristo era mi Señor, no era como ponérmelo en una camiseta, what would Jesus do, en una bandita cool. Era literalmente estar comprometido con la muerte. Y Lucas nos dice, así que mientras yo vivo, estoy comprometido a vivir por Él y a estar en Él. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, quizás nosotros, en la iglesia de Roma, nosotros hemos usado este texto, tal vez, quizás lo circunscribimos al contexto de los funerales. Pero yo quiero que lo escuchemos ahora con el telón de fondo de preguntarte, líder, ¿con qué estás comprometido? Yo hoy vine a hablar de que creo que vamos a tener que enfatizar la experiencia que todo cristiano está comprometido con Cristo hasta las últimas consecuencias. No importa lo que nos cueste, no importa lo que nos digan, porque el clima is changing, está cambiando y sentimos esos vientos contrarios. Sí. Pero
ahora es que nosotros tenemos que afirmar en qué estamos comprometidos. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14. Pues si vivimos, dice el versículo 8, para el Señor, ¿para quién? Para Mercurio, para Él vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Se fijan esa reiteración? Repetir el concepto es algo de afirmarlo, darle realce. Si vivimos es para el Señor y si morimos es para el Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor. Otra vez la palabra, somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. En dos textos, Pablo intencionadamente ha repetido la palabra Señor, 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 Señor en 4 ocasiones. Para que aún de los que viven o mueren, o sea, más allá de la muerte, Cristo sigue siendo Señor. Del Rey, del cielo, de la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Lo que decía el apóstol Pablo, si vamos a Filipenses capítulo 2, se ha declarado Jesús como Señor. ¿Con qué estás comprometido? Yo creo que hoy es un momento de decir, Señor, permítenos estar agarrados a tu fe, permítenos dar testimonio público de ti, permítenos no negarte, que nuestra fe no falte en el momento de dar testimonio de Cristo donde quiera que vayamos. Y termino con esto. En estos días me he dado la oportunidad de utilizar mi libro, ¿verdad? La Cruz, Esperanza para la Humanidad, que está tan centrado en Cristo y está tan centrado en Jesús, para ir a regalarlo a personas determinadas, compañeros de trabajo, unas personas, un juez, fui a llevárselo directamente. Y ustedes no sabrían, o quizás la impresión que llega a la gente, que de repente tú tomas un detalle, pero para decirle, ¿sabe por qué yo escribí esto? Por Jesús. Creo que esto es importante para la vida espiritual, creo que estas palabras pueden ser de mucha importancia, quiero que usted lo lea porque Jesús. Sí. De repente, la respuesta de mucha gente ha sido, wow, Jesús me vino a visitar, o Jesús me vino a ver, o no estaba esperando esto, pero vuelve a ser la oportunidad de volver a hablar de Cristo, de volver a hablar de Jesús, de por qué creemos en Jesús, de por qué es valiosa la cruz, de por qué es valioso Cristo, de por qué creemos en lo que creemos. Así que hoy es un buen día para afirmar, ¿verdad?, el compromiso con Cristo. Y hoy ahorita que vamos a seguir hablando, ¿verdad?, de cómo se puede ser pastor sin creer en Él. Exactamente. Edwin, el mundo reconoce que pasa por instancias en las que queda totalmente sin herramientas, sin armas para enfrentar lo que enfrenta. El reciente caso ahora de Miraida Chávez, nunca, hacía tiempo que no escuchaba la clase artística mencionar la palabra oración cientos de veces. Dios es tan bueno, los seres humanos van a tener crisis como quiera, nos vamos a enfrentar a enfermedades como quiera, pero el recurso de Dios Todopoderoso para hacernos pasar por los peores momentos de la vida sigue estando ahí. Y es interesante cómo muchas veces esa misma clase artística que se expresa en contra, no estoy acusando a Miraida de nada, yo creo que ella siempre ha sido una chica bien, simpática y bien proper, pero en términos generales, ¿verdad? Cuando traen un Ricky Martin a dispararle a la iglesia para respaldar ciertos issues que todo el mundo sabe, ver a esa misma clase artística en momentos de impotencia total ante una enfermedad, pedir y clamar por oraciones y mencionar la palabra oración, tú terminas diciendo, tienen que venir a Cristo. Todo termina en Él. La ciencia médica no puede, los expertos en medicina no pueden. Y yo creo que en ese sentido, a la hora de compartir el mensaje de Jesucristo eterno, el mensaje eterno de nuestro Redentor, precisamente se trata de que cuando a alguien se le acabó todo, por lo menos alguien le sigue diciendo, aquí está. Esto es lo que creemos. Inclusive si pasa lo peor, que es la muerte humana, Cristo es el pasaje a la vida eterna. Eso es. Es ganancia. Encontrarse con Cristo como quiera es ganancia. Esa expresión, ¿verdad, Juan? Estemos comprometidos con Jesús, ¿verdad? Quizás mi vivencia hoy, más que la iglesia en que sirvo, más que la experiencia denominacional o confesional, que es importante, yo creo que los apellidos nos ubican, nos colocan o nos posicionan en una familia de fe. Y el cristiano, ¿verdad?, no es un ermitaño que nunca fue dado para vivir de esta manera. La cruz tiene esos 2 travesaños, la vertical, ¿verdad?, que nos conecta con Dios, la horizontal con nuestros hermanos.
Pero esa experiencia de volver a la centralidad de Cristo, Cristo sigue siendo un ícono atrayente y una imagen que de alguna manera desafía los tiempos. Y necesitamos, yo creo que hoy más que nunca, que su mensaje, su ejemplo, siga llegando a la gente. ¿Con qué está comprometido? Los líderes que están comprometidos firmemente con Jesús llevan su vida a otro nivel. Y el libro está disponible también. Ya el libro está disponible a través de Amazon y lo vamos a ir llevando pronto a las librerías. Y estamos bien contentos. Estos días tengo unos amiguitos que me han mandado algo muy bueno por ahí, que estamos ahí llegando a la librería para entonces subirlo. Pero bien chévere. Gracias a todas las personas que me mandan la foto, que lo compraron, que está en Amazon y me la envían. Así que gracias por eso, porque creo que está siendo una herramienta, me parece que un buen regalo o un buen librito de meditaciones para regalarle a un amigo que tal vez usted esté pasando por algo difícil o para poder plantearle el tema de Jesús. Súper fácil de leer, de verdad lo comencé a leer, esa parte que lo sostuvo en la cruz a mí me ministró mucho, así que qué bueno, gloria a Dios. Edwin, edwinriveramanso.com, ¿verdad? edwinriveramanso.com, ahí está para invitaciones, nuestro blog, nuestros proyectos y todo lo que estamos realizando, así que ahí a la orden para servirles. Excelente. Bueno, y en breve entonces hablamos acerca de la pastora atea. Así es. ¿Pero cómo es eso? Una pastora atea. Una pastora que se convirtió en atea y se declara públicamente atea y tristemente en su iglesia no ha pasado nada, en su organización no ha pasado absolutamente nada. Yo creo que cuando hablamos de lo que es apostasía, es exactamente esto. Ahorita le pregunto al teólogo Edwin Rivera Manso, porque para yo apostatar, tengo que tener el requisito de haber tenido una experiencia con Cristo primero, pero más tarde negarla, decir que eso fue una falacia y que ahora no creo en él. Eso me convierte en una apóstata de grandes proporciones. Así que en ese sentido, pues, si estamos viviendo las señales de los tiempos y la apostasía es una de esas señales, a mí me parece que este casito es una expresión máxima de lo que es apostatar o apostasía. Vamos a hablar de los detalles ya mismito. Eso es lo próximo, nadie se vaya. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacional.